Capítulo 1. El silencio entre las palabras. Hay algo que sucede antes de hablar. Antes de actuar. Antes incluso de pensar. Es el instante invisible, donde el alma humana toca al mundo sin tocarlo. Ese momento breve donde los ojos dicen lo que la boca no sabe. Donde un gesto vale más que 1000 ideas. Ahí empieza el verdadero lenguaje. Ahí nace la inteligencia social. No es el arte de hablar bien. No es caerle bien a todos. No es manipular, ni seducir. Es ver. Es entender. Es responder, no reaccionar. Vivimos en una era saturada de ruido. Todos gritan, pocos escuchan. Todos opinan, pocos observan. Nos enseñaron a competir, pero no a comprender. A destacar, pero no a conectar. A impresionar, pero no a influir. Y sin embargo, los gigantes de la historia, los que movieron civilizaciones, los que cruzaron océanos, los que cambiaron el curso del destino. Ellos sabían escuchar. Ellos sabían leer el alma humana. Lincoln, con su pausa pensativa, entendía el peso de cada mirada antes de firmar una palabra. Carnegie, antes de construir imperios, construyó relaciones. Edison, aunque iluminó al mundo con ciencia, sabía que la chispa de una idea nace de una conversación verdadera. Disney, con un lápiz y un sueño, leía los anhelos del corazón colectivo de una generación. Todos ellos tenían un talento en común. No solo hablaban al mundo, sabían cómo el mundo hablaba de vuelta. La inteligencia social es el arte de caminar por un cuarto y sentir la temperatura emocional sin que nadie lo diga. Es mirar a alguien a los ojos y saber si necesita consuelo o silencio. Es entender cuando una risa es auténtica y cuando es un escudo. No se enseña en universidades. No se aprende leyendo titulares. Se forma en el campo invisible donde habita el alma. En las derrotas silenciosas. En los gestos no correspondidos. En las conversaciones que dejan huella. La inteligencia social no es adorno, es herramienta. Es brújula. Es espada y escudo. Y para dominarla, hay que empezar por uno mismo. Porque antes de entender a otros, debes aprender a escucharte en el eco de tus silencios. A descubrir qué emociones llevas como sombra. A enfrentar el espejo de tus prejuicios y miedos. Porque nadie puede leer bien a los demás si vive ciego a sus propios impulsos. Todo comienza con una pregunta poderosa. ¿Qué energía llevo conmigo cuando entro a una habitación? ¿Confianza o ansiedad? ¿Apertura o juicio? ¿Presencia o ausencia? El mundo reacciona a tu energía antes que a tus palabras. La gente puede olvidar lo que dijiste, pero no cómo los hiciste sentir. Y cada vez que te encuentras con alguien, esa persona está haciendo una lectura de ti. A una velocidad que ni siquiera tú puedes percibir. Esto no es magia. Es biología. Es psicología. Es historia grabada en la piel. El cerebro humano evolucionó para leer microexpresiones, posturas, tonos de voz. Nuestros ancestros no sobrevivían porque eran los más fuertes. Sobrevivían porque sabían leer el peligro y la intención. Hoy no nos enfrentamos a depredadores en la sabana, pero enfrentamos algo igual de desafiante. Malentendidos. Disonancias. Ego disfrazado de carisma. Empatía falsa. Conexiones rotas en un mundo hiperconectado. Y en ese caos, solo quienes desarrollen la inteligencia social sabrán navegar. Esto no es solo una habilidad. Es una ventaja evolutiva. Es el código no escrito que separa al jefe del líder. Al empresario del visionario. Al hablador del sabio. Al oportunista, del verdadero creador de cambio. La inteligencia social no se trata de agradar. Se trata de impactar. No con volumen, sino con precisión. No con aplausos, sino con resonancia. Piensa en Mandela. Años encerrado, y aún así, cuando hablaba, el mundo escuchaba. ¿Por qué? Porque no era solo su voz. Era su alma, su presencia, su sintonía con el dolor y la esperanza del otro. Esa es la fuerza de quien domina este arte. Cada palabra se convierte en puente. Cada silencio, en refugio. Cada mirada, en espejo. De entender que cada persona que encuentras está librando una batalla que no puedes ver. Y que tu rol no es juzgar, es descubrir.
No imponer, sino iluminar. El error de muchos es pensar que ser inteligente socialmente es una máscara. Una estrategia. Un disfraz para conseguir lo que quieren. Pero los verdaderos maestros de esta inteligencia no fingen. Sienten. No calculan. Perciben. Una danza donde a veces se lidera y a veces se sigue. Donde hay que saber cuándo entrar. Y cuándo hacerse a un lado. Cuándo preguntar y cuándo simplemente estar. Este arte no se trata de hablar mejor. Se trata de vivir más despierto. Con los sentidos afinados como una brújula en la tormenta. Con el corazón abierto, pero anclado. Con la mente afilada, pero compasiva. Y es entonces cuando ocurre la alquimia. Cuando te conviertes en el tipo de persona que transforma espacios con su sola presencia. No por lo que aparentas, sino por lo que emanas. Porque en el fondo, las personas no buscan respuestas. Buscan resonancia. Buscan alguien que no solo entienda sus palabras, sino su música interna. Y aquí, en este primer paso, no se trata de dominar a otros. Se trata de dominarte a ti. De conocerte tan bien, que puedas ver a través del teatro de las máscaras humanas. De entender tus propias emociones, para no ser esclavo de ellas cuando otros las disparan. De escuchar con el alma, no solo con los oídos. De mirar sin juzgar. De hablar sin herir. De actuar sin agenda. Porque el verdadero poder de la inteligencia social no es convencer. Es conectar. Es sanar. Es liderar sin necesidad de gritar. Es guiar sin necesidad de controlar. Y cuando llegas ahí, cuando realmente entiendes la profundidad de este arte, empiezas a ver al mundo con otros ojos. Ya no ves enemigos, ves heridas. Ya no ves competencia, ves caminos distintos. Ya no ves obstáculos, ves oportunidades de empatía. Esa es la transformación. Esa es la revolución silenciosa. Y comienza contigo. No con lo que dices, sino con lo que percibes. No con lo que logras, sino con lo que elevas. No con lo que tomas, sino con lo que das. Y esa es la base del arte que estamos por explorar. Cuando estés listo, continuaremos con el segundo capítulo. Pero recuerda esto, antes de avanzar. ¿Quién domina el arte de leer y responder a las personas? No cambia el mundo desde afuera. Lo transforma desde dentro. Capítulo 2. La presencia invisible. En un mundo dominado por la inmediatez, donde cada segundo es una batalla por atención y cada mirada parece estar dividida entre 1000 estímulos, el verdadero poder no lo tiene quien más habla, ni quien más brilla, ni siquiera quien más aparenta. El poder real, silencioso y muchas veces invisible, lo tiene quien es capaz de ocupar un espacio sin invadirlo. De estar plenamente presente sin necesidad de demostrarlo, de leer el ambiente con la misma sensibilidad con la que un escultor siente la textura de la piedra que está a punto de transformar. Esa presencia, sutil pero indiscutible, no nace del ego, ni de la fama, ni de los logros visibles, nace de una raíz mucho más profunda, la conciencia de uno mismo. Y aquí, en este terreno interior donde se cultiva la verdadera inteligencia social, no hay atajos, no hay máscaras que funcionen, no hay técnicas que reemplacen la autenticidad. Porque la presencia auténtica no puede fingirse. Las personas, aunque no lo expresen, perciben lo real. Captan la tensión detrás de una sonrisa forzada. Sienten el juicio oculto detrás de una pregunta disfrazada de interés. Notan el hambre de aprobación que se esconde detrás de una risa exagerada. Y es que el cuerpo humano, esa maravilla de evolución milenaria, está diseñado para detectar incoherencias. Puede que la mente no siempre lo registre, pero el cuerpo lo sabe. Cuando alguien no está siendo sincero, cuando alguien no está realmente ahí, cuando una conversación está siendo una actuación. Por eso, el primer paso hacia la inteligencia social no tiene nada que ver con técnicas de comunicación, ni con leer libros de lenguaje corporal, ni con memorizar frases de influencia. El primer paso es la presencia consciente. Estar aquí. Ahora. Totalmente. Sin distracciones internas, sin monólogos mentales paralelos, sin estar pensando en lo que vas a responder mientras el otro aún habla. Porque solo cuando estás verdaderamente presente puedes percibir los detalles que otros pasan por alto,
el microgesto que delata incomodidad, el cambio sutil en el tono de voz, la pausa que no es olvido sino emoción contenida. Las personas emocionalmente inteligentes no tienen una fórmula secreta. Tienen un radar interno afinado por años de observación, autoconocimiento y silencio interior. Un radar que no busca información para usarla, sino para comprender. Un radar que no escanea debilidades para aprovecharlas, sino para crear un espacio donde el otro pueda mostrarse sin miedo. Y eso, en una era de máscaras y filtros, es más poderoso que cualquier argumento racional. Porque cuando alguien se siente visto de verdad, sin ser juzgado, sin ser categorizado, sin ser reducido a etiquetas, algo cambia. Algo se abre. Se crea un puente invisible que no necesita palabras para ser real. Piensa por un momento en las personas que más han impactado tu vida. No por lo que dijeron, no por lo que te ofrecieron, sino por cómo te hicieron sentir. Probablemente fueron personas que te escucharon con el corazón, que estuvieron contigo sin apuro, sin juicio, sin tratar de arreglarte, sino simplemente estando. Esa es la esencia de la presencia que transforma. No se trata de hacer algo por el otro, sino de estar con el otro desde un lugar limpio, consciente, auténtico. Y para eso, necesitas haber hecho primero un trabajo profundo contigo mismo. Porque solo quien ha aprendido a estar consigo sin miedo, puede estar con otros sin necesidad de controlarlos. En este punto, muchas personas confunden presencia con pasividad. Creen que estar presente es simplemente quedarse callado, no interrumpir, asentir con la cabeza. Pero eso no es presencia, es ausencia disfrazada. La verdadera presencia es activa. Es una fuerza sutil que se percibe incluso sin palabras. Es estar tan conectado contigo que puedes conectar genuinamente con lo que ocurre fuera de ti. Es escuchar no solo las palabras del otro, sino el mundo emocional que hay detrás de ellas. Es notar cuando alguien necesita ser confrontado con amor, y también cuando necesita ser simplemente abrazado en su silencio. En los grandes líderes de la historia, esa presencia era un elemento clave. No era su carisma externo lo que movilizaba masas, era la energía que emanaban. Piensa en Martin Luther King, cuyo poder no residía únicamente en su discurso, sino en la profundidad emocional con la que estaba presente en cada palabra. Piensa en Gandhi, cuya influencia no surgía de imponer, sino de estar tan alineado con sus principios que su sola presencia desarmaba la violencia. Piensa en Steve Jobs, cuya capacidad de inspirar a equipos enteros no venía de técnicas de motivación, sino de una convicción interna que se traducía en una presencia intensa y casi magnética. La inteligencia social comienza cuando entiendes que cada ser humano que tienes delante es un universo emocional en movimiento. Que detrás de cada mirada hay historias, heridas, sueños, temores. Que cada reacción, por irracional que parezca, tiene una raíz. Que cada silencio tiene un mensaje oculto. Y que tu capacidad de interpretar ese lenguaje invisible depende directamente de tu capacidad de estar presente sin prejuicios, sin apuros, sin necesidad de que el otro encaje en tus esquemas. Ese es el desafío más grande para el ego, no controlar. No imponer. No buscar validación. Simplemente estar. Ser. Recibir. Escuchar. Y esa es, también, la forma más poderosa de influir. Porque cuando dejas de tratar de impresionar, comienzas a impactar. Cuando dejas de actuar para agradar, comienzas a conectar. Y cuando dejas de hablar para ser escuchado, comienzas a escuchar de verdad. La inteligencia social no es una máscara que usas para avanzar en la vida. Es una piel nueva que desarrollas cuando dejas atrás la necesidad de ser alguien, y simplemente te conviertes en alguien con quien los demás pueden ser. Capítulo 3. El lenguaje silencioso de las emociones. La mayoría de las personas creen que entienden la comunicación porque saben hablar, pero hablar no es comunicar y mucho menos conectar. Hablar es emitir sonidos, combinar palabras, construir frases, pero comunicar, en su forma más poderosa, ocurre mucho antes de que la boca se abra. Ocurre en los ojos, en las pausas, en la respiración contenida, en los silencios que interrumpen las frases, en la tensión de los hombros, en el temblor apenas visible de una mano. Y el error más común, el que casi todos cometemos en algún punto, es creer que lo importante es lo que se dice, cuando en realidad lo más poderoso es lo que se siente y no se verbaliza.
Porque las emociones, esas corrientes invisibles que cruzan el cuerpo humano y colorean cada experiencia, no se pueden disimular del todo, no se pueden esconder con frases bonitas ni se apagan con lógica. Las emociones se filtran, se proyectan, se escapan por cada poro del cuerpo humano, incluso cuando intentamos negarlas. En el arte de la inteligencia social, la clave no es suprimir tus emociones ni ignorar las del otro, sino aprender a reconocerlas, descifrarlas y navegar entre ellas sin ser arrastrado. No se trata de ser impasible, ni de esconder lo que sientes, sino de convertirte en alguien que puede sostener la intensidad emocional de cualquier momento sin perder el control, sin reaccionar desde el impulso, sin dejarse arrastrar por los juegos invisibles del ego. Porque cuando estás frente a una persona alterada, frustrada, herida o agresiva, tu primera reacción, la automática, la instintiva, probablemente será defenderte, cerrarte, contraatacar o simplemente desconectarte emocionalmente. Pero si puedes detener ese impulso, si puedes pausar esa reacción visceral y observar lo que ocurre detrás del comportamiento del otro, si puedes percibir que esa agresividad quizás oculta miedo, que esa frialdad quizás protege una herida, que esa necesidad de tener razón esconde una inseguridad, entonces estás empezando a desarrollar una percepción emocional que va más allá de la superficie. La inteligencia social se manifiesta en esos microsegundos donde decides no tomarte algo como un ataque personal, sino como una señal de algo más profundo. Se manifiesta cuando eliges escuchar sin interrumpir, incluso cuando estás en desacuerdo. Se manifiesta cuando puedes mirar a una persona que está siendo difícil y preguntarte no qué le pasa, sino qué está tratando de proteger. Y ese cambio de enfoque transforma completamente la calidad de tus relaciones, porque en lugar de reaccionar desde tu ego, empiezas a responder desde tu conciencia. Y responder desde la conciencia es una de las formas más poderosas de cambiar cualquier dinámica humana, porque cambia la energía con la que entras en contacto con los demás. Muchos líderes, muchos padres, muchas parejas y muchas personas en general fallan no por falta de amor o de buenas intenciones, sino por falta de inteligencia emocional aplicada al mundo social. Dicen lo que creen que es correcto, pero lo dicen en el momento equivocado. Ofrecen ayuda, pero sin leer el estado emocional de quien la recibe. Tratan de resolver conflictos con lógica, sin darse cuenta de que la lógica no entra en un corazón herido. Y así, sin quererlo, crean desconexión, resistencia, defensividad. Por eso, en este camino de desarrollar inteligencia social, es vital que aprendas a leer las emociones no como obstáculos, sino como señales. Porque cada emoción tiene un mensaje, y si puedes aprender a interpretarlas con sensibilidad, con empatía, con atención plena, puedes crear espacios de confianza incluso en medio del caos. Una de las habilidades más subestimadas, y a la vez más revolucionarias, que puedes desarrollar es la capacidad de sostener emocionalmente a otra persona sin necesidad de resolverle nada, sin necesidad de darle consejos, sin necesidad de cambiar su estado. Simplemente estar presente, con todo tu ser, sin juicio, sin prisa, sin agenda. Cuando puedes hacer eso, te conviertes en un ancla emocional en medio de la tormenta del otro. Y esa presencia, esa capacidad de estar sin invadir, de comprender sin necesidad de controlar, es lo que más necesitan hoy las relaciones humanas, espacios seguros, donde las emociones puedan ser sentidas, expresadas y liberadas, sin temor al rechazo ni al juicio. La verdadera inteligencia social se construye sobre una base de empatía real, no fingida, no programada, no reducida a frases hechas como te entiendo o tranquilo, todo pasa. La empatía real se siente, no se proclama. Y para sentirla, necesitas estar dispuesto a entrar en contacto con el dolor, con la incertidumbre, con la vulnerabilidad del otro. Necesitas tener el coraje emocional de abrirte a sentir lo que el otro siente, sin perderte en ese sentimiento, sin absorberlo como si fuera tuyo, pero tampoco manteniéndote al margen como un observador frío. Es un equilibrio delicado, una danza invisible, donde aprendes a estar suficientemente cerca como para que el otro se sienta comprendido, y suficientemente centrado como para no desbordarte emocionalmente. Este nivel de conciencia emocional no se alcanza de la noche a la mañana. Se cultiva. Se entrena. Se afina con el tiempo. Y, sobre todo, se profundiza cuando estás dispuesto a mirar dentro de ti con la misma honestidad con la que quieres leer a los demás.
Porque no puedes comprender el miedo del otro si niegas el tuyo. No puedes sostener la tristeza del otro si reprimes la tuya. No puedes conectar con la autenticidad de alguien más si tú mismo estás atrapado en una máscara. El trabajo interno es ineludible, no como una obligación moral, sino como un acto de responsabilidad personal con la calidad de tus vínculos. Entender las emociones humanas es, en esencia, entender cómo funciona la naturaleza humana. Es ver más allá del comportamiento superficial y conectar con la raíz del sufrimiento, del deseo, del impulso. Es comprender que detrás de cada persona difícil hay una historia no contada, un dolor no resuelto, una necesidad no satisfecha. Y tú, si decides desarrollar esta inteligencia social profunda, puedes ser el espejo donde el otro se ve sin miedo. Puedes ser el espacio donde el otro se siente por fin escuchado, por fin comprendido, por fin visto. Y en un mundo donde todos hablan pero pocos se sienten verdaderamente escuchados, convertirse en esa clase de ser humano no es solo un acto de madurez emocional, es una forma silenciosa de liderazgo, de transformación, de revolución. Capítulo 4. Claridad en medio del ruido. En un mundo que nunca se calla, donde los pensamientos ajenos nos bombardean desde pantallas, donde las opiniones se superponen unas sobre otras como olas que nunca cesan, donde cada red social es un campo de batalla entre quienes quieren tener la razón, sobresalir, ser vistos, ser aprobados, donde las voces externas se cuelan en nuestra mente al punto de confundirnos sobre quiénes somos realmente y qué pensamos por cuenta propia. En ese entorno ruidoso y saturado de estímulos emocionales, la claridad personal se convierte no solo en una necesidad, sino en una ventaja competitiva, en una forma de supervivencia emocional, en una base inquebrantable para desarrollar la verdadera inteligencia social. Porque no se puede leer con precisión a los demás si no puedes ni siquiera leer lo que te pasa a ti. No puedes interpretar el mundo si tu mente está desenfocada, si tu atención está fragmentada, si tu brújula interna gira sin dirección. La claridad no es simplemente saber lo que quieres. Es saber quién eres en cada interacción. Es tener una conciencia tan nítida de tus propias emociones, motivaciones y límites, que puedes caminar por cualquier entorno social sin perderte en él, sin volverte una esponja de emociones ajenas, sin actuar por reflejo, sin buscar validación constante, sin disfrazarte para encajar. Y eso, en un contexto donde todos parecen estar representando un personaje, donde las personas muestran versiones cuidadosamente editadas de sí mismas, donde el miedo a no agradar contamina cada gesto, es un acto de rebeldía silenciosa. Porque cuando tú te conoces, cuando sabes lo que te mueve, lo que te duele, lo que te molesta y lo que te eleva, dejas de depender del espejo social para definir tu identidad. Dejas de actuar en función de la aprobación. Dejas de reaccionar como reflejo condicionado. Empiezas a responder con intención, con estrategia emocional, con conciencia plena de lo que estás creando en cada palabra, en cada silencio, en cada mirada. Esa claridad te permite ver no solo a los demás, sino también los patrones invisibles que rigen tus propias relaciones, porque te enganchas con ciertas personas, porque repites ciertos conflictos, porque sientes incomodidad frente a ciertas personalidades. Porque todo eso no está afuera, está dentro de ti. Y la claridad no es algo que aparece por arte de magia. Es algo que se construye a través de la autoobservación cruda, sin excusas, sin idealización. La inteligencia social sin claridad interna es peligrosa, porque te puede volver un experto en agradar sin propósito, en manipular sin ética, en leer emociones para aprovecharlas, no para elevarlas. Pero cuando esa inteligencia se construye sobre una base de claridad auténtica, se transforma en una fuerza de impacto positivo. Porque ya no estás tratando de ganar interacciones, estás tratando de crear encuentros reales. Ya no estás interesado en gustar, estás comprometido con resonar. Y ese cambio, aunque invisible para muchos, se siente. Se percibe en tu lenguaje, en tu energía, en tu forma de entrar a un espacio. La claridad es magnética porque es rara. La mayoría vive confundida, arrastrada por las olas del entorno, modelando su comportamiento según el juicio de los demás, repitiendo patrones emocionales sin entenderlos, participando en dinámicas sociales que les desgastan, sin saber por qué. Pero tú, si decides trabajar esa claridad, empiezas a cortar esas cadenas invisibles.
Ya no aceptas cualquier conversación, ya no sostienes relaciones por compromiso emocional, ya no cedes tu energía a quien no la valora. Porque comprendes tu valor, y no desde el ego, sino desde la conciencia. Piensa por un momento en las personas que más admiras, las que te impactan incluso en silencio. Muchas veces no es lo que hacen ni lo que dicen, es cómo lo hacen, desde donde lo hacen. Su claridad es su fuerza. No titubean, no se contradicen, no se explican de más. Transmiten convicción no porque tengan todas las respuestas, sino porque están en paz con sus preguntas. Esa claridad les da presencia, les da peso emocional, les da poder sin necesidad de imponerse. Y tú puedes construir lo mismo. No necesitas una vida perfecta. No necesitas eliminar tus dudas ni tus heridas. Necesitas dejar de huir de ti. Necesitas sentarte contigo mismo en los momentos incómodos, preguntarte cosas que duelen, mirar tu historia sin maquillarla, observar tus relaciones con honestidad brutal. Porque cada capa de claridad que ganas, te vuelve más libre. Y cada libertad interna que conquistas, te vuelve más poderoso en el arte de relacionarte con el mundo. Una persona clara no busca tener razón en todo. Busca comprender. Una persona clara no entra a una discusión para ganarla. Entra para iluminarla. Una persona clara no necesita hablar fuerte para hacerse notar. Su presencia ya es suficiente. Y eso, esa solidez silenciosa, esa coherencia emocional, esa lucidez interna, es lo que transforma tu manera de leer a los demás. Porque cuando tú estás claro, todo se vuelve más visible. Las dinámicas sociales se desenmascaran, las manipulaciones se hacen obvias, las mentiras emocionales ya no te seducen, los falsos liderazgos ya no te impresionan. Empiezas a ver detrás de las palabras, detrás de los gestos, detrás de los roles que la gente representa para protegerse. Empiezas a leer la verdad emocional que hay debajo de cada escena social. Y desde ahí, desde esa claridad que nace de haberte conocido profundamente, puedes decidir cómo responder. No desde la herida, no desde la inseguridad, no desde el piloto automático, sino desde una presencia consciente que transforma. Capítulo 5. La visión más allá del momento. La mayoría de las personas viven atrapadas en el presente inmediato, no en el presente consciente, sino en una especie de reacción constante a lo que ocurre frente a ellas, como si cada situación fuera un incendio que hay que apagar, como si cada conversación fuera una amenaza que hay que resolver. Como si cada encuentro humano se tratara de sobrevivir emocionalmente al siguiente malentendido, a la siguiente crítica, a la próxima decepción. Y en esa forma de vida reactiva, en ese cortoplacismo emocional disfrazado de realismo, se pierde uno de los poderes más profundos que posee la mente humana, la capacidad de proyectar una visión, de sostener una imagen mental elevada, de imaginar un futuro distinto a lo que las emociones del momento permiten ver. La visión, cuando se cultiva desde un lugar de conciencia y no desde la fantasía escapista, se convierte en un filtro, en una brújula, en un ancla. Es esa visión la que te permite responder a una persona difícil sin caer en el juego de su conflicto. Es esa visión la que te permite mantener la dignidad en discusiones donde otros pierden el control. Es esa visión la que te sostiene cuando estás rodeado de personas que aún no han aprendido a ver más allá del ego, más allá del dolor, más allá de su historia inconsciente. Desarrollar una inteligencia social sin visión es como aprender a leer sin saber qué hacer con los libros. Puedes entender a la gente, puedes anticipar sus emociones, puedes reconocer patrones, pero si no tienes una visión más grande que tú mismo, si no estás conectado con algo que trascienda tu necesidad inmediata de aprobación o control, entonces terminarás utilizando tu comprensión emocional para manipular, para protegerte, para mantenerte cómodo. La visión te saca de ti. Te obliga a pensar en el impacto que estás generando, no solo en lo que estás recibiendo. Te obliga a preguntarte no solo ¿qué quiero sacar de esta conversación?, sino ¿qué tipo de espacio quiero crear con esta persona? ¿Qué versión de mí quiero que se manifieste aquí? Esa perspectiva transforma radicalmente tu presencia social, porque deja de estar centrada en ti y empieza a orbitar alrededor de un propósito más profundo. Piensa en las figuras que marcaron la historia por su forma de relacionarse con el mundo. No eran perfectas, no eran siempre amables, no eran inmunes al dolor, pero tenían una visión que iba más allá del momento. Martin Luther King no hablaba solo de derechos,
Hablaba de una montaña que aún no se había escalado, de una tierra prometida que aún no se había visto, y esa visión era tan vívida en él que incluso cuando lo odiaban, incluso cuando lo amenazaban, incluso cuando lo golpeaban, él seguía relacionándose con los demás desde ese futuro que llevaba dentro. Su visión no era una idea, era una presencia. Y eso es lo que ocurre cuando tú desarrollas una visión verdadera, empieza a habitarte. Te convierte en otro tipo de ser humano. Te da una dirección interna tan fuerte que ya no necesitas ganar cada discusión, ya no necesitas ser validado constantemente, ya no necesitas tener siempre la última palabra. Porque sabes hacia dónde vas. Porque sabes quién estás construyendo en ti. Cuando tú tienes visión, empiezas a responder con intención donde antes reaccionabas por impulso. Empiezas a elegir tus palabras no para defenderte, sino para elevar el nivel de la conversación. Empiezas a ver más allá de la actitud del otro y percibes su necesidad emocional. Y eso, esa capacidad de ver más allá del momento, de ver al otro no como es ahora, sino como podría llegar a ser, es una de las formas más puras de liderazgo humano. Porque todos necesitamos que alguien nos vea más allá de nuestras máscaras. Todos necesitamos que alguien nos trate como si ya fuéramos la versión más evolucionada de nosotros mismos. Y tú, si desarrollas esta visión, puedes ser ese alguien. No con superioridad. No con arrogancia. Sino con humildad. Con presencia. Con firmeza emocional. Pero esa visión no nace del capricho. No se improvisa. No se copia. Se construye. Se trabaja en soledad. En momentos de silencio incómodo. En días en que sientes que nada cambia y, aún así, eliges actuar como si el futuro que visualizas fuera inevitable. Se construye cuando eliges no rebajarte en una discusión, aunque puedas ganar. Cuando eliges no herir, aunque tengas razón. Cuando eliges retirarte con dignidad, aunque quieras quedarte a pelear por el último argumento. Porque la visión te exige coherencia, no perfección. Te pide que seas fiel a ti mismo, no a tu pasado. Y eso, aunque desafiante, es profundamente liberador. Cuando tienes visión, no necesitas controlarlo todo. Porque entiendes que cada persona que entra en tu vida es parte de una coreografía que tiene un sentido más amplio, incluso si ahora no lo ves. Entiendes que no estás aquí solo para tener razón, sino para dejar huella. Que no estás aquí para impresionar, sino para despertar algo en el otro. Que no estás aquí para tener más seguidores, sino para crear más verdad en los vínculos. Y eso se nota. La gente lo siente. Aunque no lo puedan explicar, lo sienten. Porque hay una diferencia brutal entre hablar desde el ego y hablar desde una visión. Lo que nace del ego necesita gritar. Lo que nace de una visión, resuena incluso en el silencio. Por eso, cuando desarrollas inteligencia social desde la visión, ya no necesitas estrategias sociales para causar impacto. Eres el impacto. Porque has alineado tus palabras con tus valores, tus emociones con tu dirección, tus acciones con lo que quieres ver manifestado en el mundo. Y desde ese lugar, puedes entrar a cualquier entorno, tóxico o sano, caótico o armónico, y seguir siendo tú. Sin fragmentarte. Sin ceder a la presión. Sin volverte lo que el entorno quiere que seas. Porque llevas dentro una imagen tan fuerte, tan clara, tan verdadera, que no se puede apagar con críticas ni reacciones emocionales ajenas. Y esa visión, aunque invisible para muchos, será tu mayor ventaja, tu mayor escudo, tu mayor guía. Porque quien ve claro, responde claro. Y quien responde claro, lidera, aunque no quiera ser líder. Capítulo 6. Disciplina emocional, la fortaleza silenciosa. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, ni por carencia de oportunidades, ni porque el mundo esté en su contra, sino porque no han aprendido a sostenerse emocionalmente cuando el entorno se desordena, cuando las cosas no salen como esperaban, cuando los demás no responden como quieren, cuando el conflicto aparece, cuando el rechazo se hace presente. Cuando la frustración entra en escena y todo en su interior les pide reaccionar con rabia, con ansiedad, con desesperación. Con la necesidad compulsiva de tener el control. Y es ahí, en ese momento crítico donde muchos se desbordan, donde las palabras hieren más de lo necesario, donde el silencio se vuelve castigo, donde la desconexión emocional aparece como mecanismo de defensa.
Porque no basta con saber leer a los demás si no tienes la capacidad de regularte a ti mismo. No puedes aspirar a influir positivamente si eres esclavo de tus propias reacciones. No puedes construir vínculos sólidos si te pierdes emocionalmente cada vez que alguien no valida tu forma de pensar o sentir. Es aquí donde entra en juego la disciplina emocional, esa capacidad interna, profundamente desarrollable, que te permite sostener tu integridad emocional incluso cuando todo alrededor te invita a perderla. Y es que la inteligencia social no se trata solamente de ser empático, perceptivo o hábil con las palabras. Se trata de ser estable. De ser confiable. De poder contener la intensidad emocional sin intoxicar al otro con tu propio caos. Porque la disciplina emocional no tiene que ver con reprimir lo que sientes, sino con tener la madurez de no actuar desde el lugar más bajo de tu emoción. Tiene que ver con poder sentir enojo sin volverte destructivo, sentir tristeza sin volverte víctima, sentir miedo sin paralizarte ni convertirte en agresor pasivo. La verdadera disciplina no te quita emociones, te da poder sobre lo que haces con ellas. Te convierte en el tipo de persona que, aun en medio del conflicto, sigue siendo fuente de claridad, de coherencia, de autocontrol. Y eso, en el terreno de las relaciones humanas, es un superpoder silencioso. Si miras a las personas que más admiras por su liderazgo real, por su capacidad de inspirar respeto sin imponerlo, notarás algo en común: no reaccionan ante todo. No se dejan arrastrar por cualquier estímulo externo. No permiten que las emociones ajenas definan su estado interno. Tienen una especie de solidez invisible, una fuerza que no se nota en los gestos ni en el volumen, sino en la estabilidad emocional que transmiten. Y esa estabilidad no es genética, no es casualidad, no es suerte. Es disciplina. Es trabajo interno. Es la acumulación de cientos de momentos en los que eligieron no dejarse llevar por el impulso. Es el resultado de haber entendido que la verdadera libertad emocional no es hacer lo que uno siente en cada instante, sino tener la capacidad de elegir la mejor respuesta, incluso cuando las emociones gritan otra cosa. La disciplina emocional no es glamorosa. No se celebra en redes sociales. No genera aplausos inmediatos. Pero es lo que define tu capacidad de sostener relaciones profundas, de liderar equipos humanos, de tomar decisiones difíciles sin traicionarte, de tener conversaciones incómodas sin destruir puentes. Es lo que te permite mantenerte centrado cuando alguien cercano te hiere. Es lo que te permite no tomarte todo como algo personal. Es lo que te permite ver el dolor del otro, incluso cuando ese dolor se expresa con violencia. Porque entiendes que muchas veces las personas no te están atacando a ti, están reaccionando desde sus propias heridas no resueltas. Pero si tú no tienes disciplina emocional, entrarás en su campo emocional sin darte cuenta, y sin quererlo, te volverás parte del caos. La mayoría de los conflictos interpersonales no escalan porque las personas sean malvadas o crueles por naturaleza. Escalan porque hay demasiadas emociones sin procesar, demasiadas reacciones sin filtrar, demasiadas palabras lanzadas desde un lugar de desesperación emocional. Y eso solo puede detenerse si alguien tiene la capacidad de cortar el patrón. De respirar. De no devolver la herida. De no escalar la tensión. De mantenerse lúcido mientras el otro se desborda. De sostener la calma mientras el entorno colapsa. Y para eso no basta con saber que está bien o que está mal. Hace falta entrenamiento. Hace falta conciencia. Hace falta una práctica interna sostenida. La disciplina emocional se construye en los pequeños momentos, no en los grandes. Se construye cuando eliges no interrumpir, aunque te sientas incomprendido. Cuando decides escuchar hasta el final, aunque te hiera lo que oyes. Cuando eliges retirarte a procesar, en lugar de responder impulsivamente. Cuando aprendes a darte espacios de reflexión antes de emitir juicios. Cuando practicas la pausa antes de responder. La pausa es un músculo. La reflexión es un acto de coraje. Y el autocontrol no es debilidad, es una forma superior de poder. El tipo de poder que no necesita imponerse, porque ya se domina a sí mismo. Esto no significa convertirte en alguien frío o desconectado emocionalmente. Todo lo contrario. Significa desarrollar una relación tan consciente con tus propias emociones que dejas de ser su esclavo y te conviertes en su guía. Significa entender que cada emoción, por intensa que sea,
es transitoria, y que si puedes sostenerla sin actuar desde ella, puedes transformar completamente la calidad de tus relaciones. Puedes convertirte en un refugio emocional para otros. Puedes ser esa rara presencia que no juzga, que no se altera fácilmente, que no proyecta ansiedad, sino que transmite seguridad emocional, incluso cuando todo parece estar cayéndose a pedazos. Esa es la fortaleza silenciosa de la disciplina emocional. En un mundo donde todos quieren hablar, reaccionar, opinar, tener razón, gritar su verdad, tú puedes convertirte en el tipo de persona que sabe contener, que sabe esperar, que sabe cuándo hablar y cuándo callar, no por miedo, sino por estrategia emocional. Porque entiendes que cada palabra construye o destruye. Porque entiendes que cada reacción es una elección. Porque entiendes que cada vez que eliges no caer en el impulso, estás entrenando la parte más fuerte de ti. Esa parte que no necesita demostrar nada para impactar. Esa parte que no necesita atención para sentirse valiosa. Esa parte que, en silencio, construye el tipo de inteligencia social que transforma espacios enteros. Capítulo 7. Acción consciente, donde el conocimiento toca la realidad. Hay un momento en el desarrollo de toda inteligencia, y especialmente en la inteligencia social, en el que la comprensión deja de ser suficiente, la introspección deja de ser el único camino, el autoconocimiento ya no alcanza por sí solo, y todo lo aprendido necesita transformarse en movimiento, en presencia activa, en una decisión concreta que impacte a otro ser humano en el mundo real. Porque si todo lo que sabes sobre ti mismo, si todo lo que entiendes sobre emociones, lenguaje corporal, dinámicas sociales, empatía y visión, se queda solamente dentro de ti como una especie de museo emocional que visitas en silencio pero nunca compartes, entonces el verdadero valor de ese conocimiento queda incompleto, limitado, atrapado. La inteligencia social no se manifiesta en la teoría ni en los libros ni en las conversaciones privadas contigo mismo, se manifiesta en la forma en la que actúas, en las microdecisiones que tomas cada día al interactuar con otros, en cómo te presentas cuando nadie te obliga a hacerlo, en cómo respondes cuando es más fácil callar, en cómo te comportas con quien no puede ofrecerte nada. El punto de quiebre, el verdadero salto de calidad, no ocurre cuando entiendes lo que sientes o sabes lo que otro siente, sino cuando eliges qué hacer con eso, cuándo intervenir, cómo hacerlo, desde qué energía, con qué intención, con qué conciencia. La acción consciente no es simplemente moverse, es moverse sabiendo exactamente por qué lo haces, qué impacto va a tener, cómo se siente ese gesto en tu cuerpo antes de que ocurra y cómo se percibe en el espacio emocional del otro. Y eso es algo que muy pocas personas hacen. La mayoría reacciona. Se deja llevar. Actúa desde el impulso, desde la necesidad de corregir, de justificar, de evitar el vacío. Pero la acción consciente nace de otro lugar, nace del equilibrio entre lo que piensas, lo que sientes y lo que decides aportar. Es el punto exacto donde la mente, el corazón y la intención se alinean para crear algo que no solo resuelve, sino que transforma. Y en las relaciones humanas, esa transformación se vuelve evidente en los momentos más simples, y a la vez, más críticos, cuando eliges no devolver un mal gesto con otro peor, cuando eliges aclarar una incomodidad en lugar de acumular resentimiento, cuando tomas la iniciativa de reparar un vínculo sin esperar que el otro dé el primer paso. Cuando decides comunicar tus límites no con agresividad ni con culpa, sino con firmeza tranquila, cuando te haces presente en la vida de alguien no porque te lo pida, sino porque lo sientes. Esa es la acción que nace de la conciencia emocional madura. No es reactiva. No busca aprobación. No necesita reconocimiento. Simplemente es la consecuencia natural de haber desarrollado una inteligencia social profunda. Pero para actuar conscientemente necesitas atravesar primero tus propias barreras internas, el miedo al rechazo, la inseguridad de parecer débil, la costumbre de protegerte a través del distanciamiento emocional, la falsa creencia de que si no te involucras no puedes salir herido. Porque la acción consciente siempre requiere un nivel de vulnerabilidad. Te expone. Te hace visible. Te coloca en un lugar donde el otro puede responder de forma impredecible, y eso es incómodo. Pero es ahí donde realmente creces. No creces cuando todo está bajo control. Creces cuando eliges actuar con integridad emocional en contextos que te desafían,
cuando eliges moverte desde tu verdad incluso sabiendo que no hay garantías, cuando decides mostrarte tal como eres porque tu coherencia interna vale más que cualquier resultado externo. En este punto es importante entender que actuar desde la inteligencia social no significa complacer a todos, ni mantener siempre la armonía, ni evitar los conflictos. A veces, lo más consciente que puedes hacer es confrontar una mentira. A veces es necesario decir una verdad incómoda. A veces lo más valiente es retirarte de un vínculo que ya no es sano, aunque hayas invertido mucho en él. Y a veces la acción más poderosa es simplemente estar en silencio, sostener la mirada de alguien que llora y no hacer nada más que estar ahí. Porque no se trata de hacer mucho, sino de hacer lo justo. Lo necesario. Lo verdadero. Lo que en ese momento específico responde al campo emocional compartido con respeto, con humanidad, con dignidad. Esta capacidad de actuar con conciencia emocional se entrena a diario. En cómo saludas al portero del edificio. En cómo escuchas sin interrumpir. En cómo eliges no hablar mal de alguien ausente. En cómo cuidas los espacios comunes. En cómo decides participar en una conversación difícil aunque podrías evitarla. Todo gesto, por pequeño que parezca, es un entrenamiento. Cada encuentro es un laboratorio donde pones en práctica lo que has aprendido. Y no importa si te equivocas. Lo que importa es que estés despierto, presente, dispuesto a aprender de cada interacción, a ajustar el rumbo, a refinar tu manera de estar en el mundo con los demás. Actuar con inteligencia social no es un acto esporádico. Es una forma de vida. Es un compromiso silencioso contigo mismo de no ser un transmisor automático de reacciones inconscientes. Es una elección permanente de elevar, de aportar, de leer lo que ocurre y responder con lo mejor que tienes en ese momento. Y eso no te hace perfecto. Te hace consciente. Te hace poderoso. Te hace libre. Capítulo 8. Gratitud, el lenguaje silencioso que abre corazones. Vivimos en una cultura que mide el valor humano en función de la utilidad, del rendimiento, de la capacidad de producir, de generar resultados visibles, y en ese ritmo acelerado donde todo parece una transacción, donde cada relación se filtra por lo que el otro puede darte, por lo que puedes conseguir o lo que se espera de ti, el espacio para la gratitud auténtica se ha ido diluyendo lentamente hasta quedar reducida a una fórmula vacía de cortesía, a un gracias mecánico sin presencia, sin conciencia, sin intención real. Pero cuando uno comienza a ver la inteligencia social como un arte de resonancia emocional, como la capacidad de crear espacios donde el otro se sienta visto, validado, reconocido sin condiciones, se hace evidente que la gratitud no es un simple gesto social, sino una herramienta poderosa de construcción de vínculo. Una forma de leer el valor del otro más allá de sus resultados, una manera silenciosa de decir, te veo, te reconozco, y estoy presente contigo. Porque el alma humana, más allá de sus egos y defensas, no busca solo ser escuchada o entendida, busca sentirse apreciada, saber que su existencia no pasa desapercibida, que lo que hace, lo que da, lo que entrega, incluso en sus formas más sutiles, tiene un impacto, aunque no sea aplaudido, aunque no sea espectacular, aunque no sea viral. La gratitud consciente es el acto revolucionario de detener el flujo automático de exigencias y expectativas para ver lo que ya está, lo que ya se ofrece, lo que ya existe y ha sido dado libremente, aunque nadie tenga la obligación de hacerlo. Es cuando eliges reconocer a quien normalmente pasa desapercibido, cuando decides agradecer no solo el resultado final, sino el esfuerzo que hubo detrás, cuando puedes mirar a alguien que no está en su mejor día y, aún así, recordar todo lo que esa persona ya ha aportado a tu vida. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia por completo el clima emocional entre dos personas. Porque la gratitud no es solo un gesto amable. Es un lenguaje emocional que activa en el otro una respuesta de apertura, de seguridad, de pertenencia. Cuando alguien se siente realmente agradecido contigo, lo sabes sin que tenga que decírtelo, porque su energía cambia, su tono se suaviza, su postura se relaja, su disposición emocional se expande. Y tú puedes ser el origen de esa expansión. Puedes usar la gratitud como una estrategia emocional consciente para crear espacios más humanos, más sanos, más auténticos. No desde la manipulación emocional, sino desde una comprensión real de lo que ocurre cuando le das a otro ser humano el regalo del reconocimiento sin condiciones.
Porque todos, en algún nivel, llevamos dentro una parte que se pregunta, ¿vale la pena lo que hago? ¿Alguien se da cuenta del esfuerzo que pongo? ¿Estoy siendo visto por quien realmente soy? Y esa parte, cuando se siente validada a través de una gratitud sincera, florece. Se fortalece. Se transforma. La inteligencia social aplicada a través de la gratitud no tiene que ver con ser positivo todo el tiempo, ni con negar los conflictos o las injusticias. Tiene que ver con encontrar, incluso en medio del caos, aquello que aún se sostiene. Tiene que ver con mirar más allá del error puntual para ver la intención. Tiene que ver con darte cuenta de que cada persona con la que interactúas, incluso las más difíciles, está haciendo lo que puede con lo que tiene, desde la historia que lleva, desde las heridas que arrastra, desde la conciencia que ha desarrollado. Y cuando puedes mirar al otro desde ese lugar, incluso si necesitas poner límites, incluso si decides tomar distancia, lo haces desde la paz, desde el respeto, desde una posición emocional que no busca castigar, sino comprender. La gratitud, cuando es real, no exige perfección, ni resultados, ni consistencia eterna. Agradeces porque eliges ver. Porque decides enfocarte en lo que existe, no en lo que falta. Porque reconoces que nadie tiene la obligación de darte nada, y que, sin embargo, las personas eligen dar, cuidar, acompañar, amar, construir contigo. Y en ese acto de elegir agradecer, no por lo extraordinario, sino por lo cotidiano, transformas radicalmente la forma en la que los demás se relacionan contigo. Porque las personas no se quedan donde las tratas como reemplazables. Las personas se quedan donde se sienten valoradas. Donde su presencia importa. Donde su humanidad no es invisibilizada por la prisa o por la crítica. Y tú puedes ser el tipo de persona que genera ese tipo de espacio. No con grandes discursos. No con gestos teatrales. Con algo mucho más poderoso, una presencia agradecida. La gratitud real es presencia emocional enfocada. Es saber mirar al otro y ver lo que otros no notan. Es encontrar belleza en lo funcional. Es honrar lo invisible. Es no dar por sentado el esfuerzo ajeno. Y, sobre todo, es convertirte tú en una fuente de reconocimiento, no solo para los demás, sino también para ti mismo. Porque no puedes agradecer genuinamente a otros si vives en una constante crítica interna. No puedes dar reconocimiento si no has aprendido a reconocer tus propios logros, tu propio proceso, tus propios pequeños actos de valentía diaria. La gratitud comienza adentro. Y desde ahí se expande. Se proyecta. Se convierte en una atmósfera emocional que acompaña tu presencia. Y en este mundo, donde tantos viven sintiéndose solos incluso rodeados de gente, donde el reconocimiento se ha vuelto mercancía y la validación parece depender del rendimiento, tú puedes ser una excepción. Puedes mirar a alguien y reconocer su humanidad. Puedes agradecer el esfuerzo sin exigir el resultado perfecto. Puedes ver al otro no como un instrumento para tus necesidades, sino como un universo emocional que merece ser reconocido simplemente por ser. Esa forma de gratitud, profunda, honesta, consciente, no solo mejora relaciones, sana vínculos. Reconstruye confianza. Restaura dignidad. Abre corazones. Y eso, en un entorno tan carente de afecto real, es una revolución silenciosa. Capítulo 9. Adaptabilidad, el arte de no romperte cuando todo cambia. Hay una característica que separa a las personas que saben convivir con la complejidad humana de aquellas que se quiebran ante el más mínimo cambio en el entorno, la adaptabilidad emocional. No la flexibilidad fingida, no la apariencia de tolerancia mientras por dentro se acumula rabia o frustración, sino la verdadera capacidad de recalibrarte internamente cuando el otro cambia, cuando el ambiente muta, cuando las reglas que conocías dejan de aplicarse, cuando la dinámica relacional que creías segura se transforma sin previo aviso. Porque la vida social no es una estructura fija. Las personas evolucionan, las emociones fluctúan, los estados internos cambian con una rapidez que no siempre avisa, y si tú no has desarrollado una musculatura emocional que te permita moverte con agilidad entre distintos climas relacionales sin perder tu centro, entonces te volverás rígido, reactivo. Y emocionalmente dependiente de que los demás se mantengan exactamente como tú necesitas que sean para sentirte estable. Pero el mundo no está diseñado para darte esa comodidad.
Las personas no son personajes en una obra que tú escribiste. La realidad relacional está en constante transformación. Por eso, quienes desarrollan verdadera inteligencia social no son los que más controlan las situaciones, sino los que mejor navegan lo impredecible. Adaptarte no es resignarte. No es aceptar todo pasivamente. No es convertirte en alguien sin límites ni opinión. Es, más bien, una forma sofisticada de presencia activa, donde eliges leer el entorno emocional en tiempo real y ajustar tu energía, tu lenguaje y tu estrategia sin traicionarte, sin dejar de ser tú, pero sin imponer tu estado interno como si fuera el único válido. Es poder darte cuenta de que el otro está en un momento diferente al tuyo, y que en vez de chocar frontalmente con su energía, puedes moverte emocionalmente para acercarte, para comprender, para crear un nuevo punto de encuentro sin necesidad de sacrificar tu autenticidad. Y eso requiere una madurez emocional que no se enseña en ningún sistema educativo tradicional. Requiere experiencia, conciencia, humildad y sobre todo una profunda confianza en tu capacidad de sostenerte incluso cuando el entorno no coopera. La mayoría de los conflictos sociales no surgen por maldad, sino por rigidez. Porque uno no soporta que el otro piense distinto, porque alguien no puede aceptar que el clima emocional haya cambiado, porque se aferra a la forma en que eran las cosas como si eso definiera su seguridad. Pero las personas no son estáticas. Cambian. Sufren. Se cansan. Evolucionan. Retroceden. Se confunden. Y si tú no puedes adaptarte emocionalmente a esos movimientos, si necesitas que todo el mundo se mantenga en una estabilidad que te beneficie, estarás constantemente en guerra con la vida. Porque lo único constante en las relaciones humanas es que nada permanece igual para siempre. Y en lugar de resistir esa verdad, las personas emocionalmente inteligentes aprenden a moverse con ella. A fluir sin fragmentarse. A ceder sin perderse. A ajustar sin desaparecer. Esto no significa permitir cualquier cosa. No significa aceptar faltas de respeto ni abandonar tus límites por miedo a la incomodidad. Significa tener la inteligencia de elegir tus batallas, de decidir cuándo sostener tu postura y cuándo soltar una expectativa que ya no tiene sentido. Significa dejar de pelear contra la realidad emocional del otro para empezar a preguntarte, ¿qué necesita esta situación de mí ahora? ¿Cómo puedo estar presente aquí sin imponerme, pero también sin desaparecer? Porque adaptarte no es desaparecer, es evolucionar en tiempo real con lo que la relación necesita. Es un acto de generosidad emocional que no todos están dispuestos a practicar, porque implica incomodarte, soltar estructuras mentales, y tolerar el vacío que se crea cuando lo familiar desaparece y aún no ha llegado lo nuevo. Pero es precisamente en ese vacío donde se abre el espacio para lo auténtico. Ser adaptable emocionalmente también significa que no necesitas estar de acuerdo con todo para poder estar presente. Que puedes coexistir con visiones distintas sin sentirte atacado. Que puedes escuchar sin la urgencia de corregir. Que puedes modificar tu forma sin modificar tu esencia. Y eso, en una sociedad donde todo parece dividirse entre blancos y negros, entre aliados y enemigos, entre correcto e incorrecto, es un acto revolucionario. Porque en vez de entrar a cada conversación con un guión predeterminado, entras con una apertura real. Observas. Sientes. Lees el momento. Ajustas. Y desde ahí, respondes. Esa es la base de toda comunicación poderosa, no imponer tu forma de ver el mundo, sino crear un espacio donde dos mundos puedan encontrarse sin necesidad de destruirse. En las relaciones personales, esto se vuelve evidente cada vez que algo cambia. Cuando alguien empieza a hablar menos, cuando una dinámica se vuelve más distante, cuando una persona deja de responder como antes, cuando ya no hay la misma frecuencia emocional que solía haber. Y es ahí donde muchos colapsan. Empiezan a exigir, a reclamar, a dramatizar, no porque sean débiles, sino porque nunca aprendieron a adaptarse. Porque confundieron constancia con repetición y conexión con rutina. Pero tú puedes elegir otra manera. Puedes usar esos cambios como oportunidades para profundizar, para observar desde otro ángulo, para preguntarte cómo puedes volver a conectar desde un lugar nuevo, sin forzar lo anterior. Y eso, ese ajuste emocional sin violencia, es una de las formas más altas de respeto y amor consciente. La adaptabilidad no te hace menos auténtico. Te hace más sabio.
más libre, más disponible para la verdad del momento. Porque la verdad no está grabada en piedra. La verdad emocional se actualiza a cada instante. Lo que era válido ayer puede no serlo hoy. Lo que era tu forma preferida de vincularte en una etapa de tu vida puede ya no funcionar en esta. Y si te aferras a esa vieja versión de ti mismo por miedo a lo desconocido, terminarás aislado emocionalmente en un mundo que ya cambió. Pero si decides adaptarte, si eliges moverte con la vida en vez de contra ella, entonces descubrirás algo que muy pocos entienden, que la flexibilidad emocional no es debilidad, es una muestra de maestría interna. Porque solo el que ha trabajado profundamente en sí mismo puede moverse sin fragmentarse. Solo el que confía en su esencia puede permitir que la forma cambie. Solo el que se conoce puede ajustar el cómo sin traicionar el quién. Capítulo 10. Resiliencia, sostenerte en medio del caos sin convertirte en él. Uno de los errores más comunes que cometemos al hablar de relaciones humanas es suponer que si somos buenos con los demás, si desarrollamos empatía, si nos comunicamos con claridad, si ofrecemos respeto y presencia emocional, el otro automáticamente responderá de la misma manera. Creemos, porque en cierto sentido nos enseñaron a creerlo, que la vida social es un sistema justo, una especie de espejo emocional donde cada gesto que damos será reflejado con simetría por quien lo recibe. Pero esa expectativa, aunque comprensible, es profundamente ingenua. Porque la inteligencia social no consiste en encontrar el equilibrio perfecto entre dar y recibir, ni en garantizar una respuesta proporcional del otro, sino en aprender a permanecer emocionalmente enteros aun cuando no recibimos de vuelta lo que esperábamos, incluso cuando nuestras mejores intenciones no son comprendidas. Incluso cuando nuestros límites son cuestionados o atacados, incluso cuando nuestras emociones son distorsionadas o ignoradas. Y para sostenernos íntegros en ese tipo de escenarios, lo que necesitamos no es más sensibilidad, sino más resiliencia emocional. La resiliencia, en el contexto de la inteligencia social, no se trata simplemente de resistir o de tolerar el maltrato ajeno como si fuéramos mártires. No se trata de aguantar todo ni de normalizar dinámicas insanas en nombre del entendimiento. Se trata, más bien, de algo mucho más sutil y poderoso, la capacidad de mantener tu integridad emocional sin cerrarte, sin endurecerte, sin transformarte en aquello que te hiere. Es la habilidad de seguir viendo al otro con humanidad incluso cuando actúa desde sus sombras. Es sostener la calma no porque niegas el dolor, sino porque sabes quién eres incluso cuando los demás olvidan quiénes son ellos. Es recordar tu valor cuando te lo cuestionan. Es reafirmar tu visión aunque la desacrediten. Es elegir no vengarte aunque podrías hacerlo. Es mantenerte en eje en medio del desequilibrio de los demás. Es decir, esto no me define, esto no me transforma, esto no me quiebra. Pero esta forma de resiliencia no se construye en los momentos fáciles. No nace del reconocimiento. No florece en los elogios. Se forja, como el acero, bajo presión. Se moldea en las conversaciones difíciles que no terminan bien. Se entrena cada vez que eliges responder con claridad y firmeza cuando lo más fácil sería callar o estallar. Se profundiza cada vez que eliges mirar tu dolor sin proyectarlo sobre los demás. Cada vez que te traicionan y decides no cerrarte para siempre. Cada vez que pierdes a alguien y eliges seguir amando. Cada vez que fallas y en lugar de esconderte eliges crecer. La resiliencia emocional es un proceso interno silencioso y constante. No se grita. No se publica. No busca aprobación. Simplemente está. Sosteniéndote. Sosteniendo a otros. Sosteniendo la calidad del vínculo humano incluso cuando todo alrededor parece colapsar. Y lo interesante es que muchas personas confunden esta resiliencia con debilidad. Creen que quien no responde con agresión está permitiendo el abuso. Creen que quien sigue ofreciendo calma en medio de la tensión está siendo ingenuo. Pero es todo lo contrario. El ser humano verdaderamente resiliente no es pasivo, es fuerte. Es profundo. Ha desarrollado tal nivel de dominio interno que puede tolerar el caos externo sin perder su centro. Y ese dominio no es automático. Requiere práctica diaria. Requiere autoobservación brutal. Requiere perdonarte por tus propias reacciones del pasado y elegir hacerlo diferente ahora. Requiere tomar distancia no por indiferencia, sino por respeto.
Requiere tomar decisiones difíciles sin resentimiento. Requiere hablar desde la herida, pero no desde la revancha. Requiere entender que muchas veces, el acto más fuerte no es el contraataque, sino la contención. La resiliencia emocional también implica saber que batallas no valen tu energía. Saber cuando no se trata de ti, sino del dolor no resuelto del otro. Saber cuándo retirarte sin convertir esa retirada en un drama. Saber cuándo proteger tu paz aunque eso implique incomodar a alguien que te importa. Porque mantener tu salud emocional no siempre será comprendido por todos. Habrá quienes te llamen frío por establecer límites. Habrá quienes te acusen de egoísta por dejar de sostener vínculos desequilibrados. Pero si has hecho el trabajo interno de conocerte, de estar contigo mismo en lo profundo de tu humanidad, sabrás que no puedes permitirte romperte solo para que otros no se sientan incómodos. Y ahí aparece, de nuevo, la resiliencia, como esa capacidad de sostener la incomodidad ajena sin que te destruya. De sostener tu camino incluso cuando caminarlo te hace perder aplausos. De quedarte contigo, incluso cuando nadie más lo hace. En el fondo, lo que define la verdadera inteligencia social no es lo bien que manejas una conversación perfecta, sino cómo te comportas en medio de una interacción fallida. Cómo te reconstruyes después de una traición. Cómo eliges tratar a quien no te trató bien. Cómo hablas de quien ya no está. Cómo te hablas a ti mismo cuando sabes que no estuviste a la altura. La resiliencia no es simplemente levantarse. Es levantarse diferente. Es volver al vínculo con más compasión. Es mirar a quien te hirió y no desearle el mismo dolor. Es confiar en tu proceso incluso cuando los resultados externos no lo validan. Es seguir eligiendo construir humanidad en un entorno que constantemente te invita a cerrarte. Y si tú desarrollas esta resiliencia emocional, no solo podrás navegar mejor tus vínculos, también serás ese tipo de persona con la que otros querrán estar, no porque siempre tengas la razón, no porque seas perfecto, sino porque tu presencia emocional transmite solidez, profundidad, y una forma de paz que no depende de que todo esté bien, sino de que tú estés bien contigo. Porque al final, lo que sostiene las relaciones humanas más auténticas no es la perfección, sino la resiliencia. No es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de atravesarlo sin perder el amor. No es la constancia de la felicidad, sino la profundidad de quienes se sostienen incluso cuando todo se pone oscuro. Capítulo 11. Aprendizaje, la humildad de no haber llegado aún. Una de las señales más claras de que una persona ha desarrollado una verdadera inteligencia social no es su capacidad para impresionar, ni su elocuencia al hablar, ni su habilidad para leer microexpresiones o anticipar emociones ajenas, sino su disposición constante a seguir aprendiendo. Porque si hay algo profundamente cierto en las dinámicas humanas es que nadie las domina por completo, nadie las controla del todo, nadie tiene todas las respuestas, y quienes creen haber llegado a una cima suelen descubrir, a veces con dolor, que esa sensación era apenas una meseta temporal antes de la próxima pendiente. El verdadero crecimiento social, emocional y relacional no es una meta alcanzable que puedas enmarcar, sino un movimiento perpetuo, una evolución constante que te exige humildad todos los días, especialmente en aquellos en los que crees que ya sabes. Porque si te cierras al aprendizaje, si dejas de observarte, de cuestionarte, de reformular tus métodos y de revisar tus intenciones, te estancas. Te vuelves rígido, te vuelves predecible, te vuelves sordo a los matices de lo humano. Y lo humano, por su propia naturaleza, es matiz, es contradicción, es cambio permanente. Quien deja de aprender, comienza a repetir. Y quien repite sin conciencia, deja de ver. En el terreno de la inteligencia social, el aprendizaje no es opcional, es esencial. Porque las personas cambian, los contextos cambian, los lenguajes emocionales evolucionan, y si tú sigues aplicando las mismas estrategias, los mismos modelos mentales, las mismas respuestas automáticas, en escenarios nuevos o con personas distintas, terminarás generando más desconexión que vínculo. Aprender significa no aferrarte a tus métodos simplemente porque te han funcionado antes. Significa tener el coraje de reconocer que lo que ayer fue útil, hoy podría estar desactualizado. Significa mirar a cada persona como una experiencia nueva, no como una categoría conocida. Porque cuando tratas a alguien como si ya supieras cómo es, dejas de escuchar lo que realmente está siendo hoy. Y ese error,
tan común y tan sutil, es lo que rompe muchas relaciones. Asumir que ya conoces al otro, que ya sabes cómo piensa, qué va a decir, qué necesita, qué siente. Pero las personas son procesos, no estructuras. Son historias vivas, no estereotipos fijos. Y por eso, si quieres relacionarte de verdad, tienes que estar dispuesto a aprenderlas constantemente, a observarlas como si fuera la primera vez, a escucharlas con el oído limpio de tus expectativas. La humildad de seguir aprendiendo te protege del juicio precipitado, te protege de la soberbia emocional, te protege de convertirte en alguien que ya no escucha porque está demasiado ocupado confirmando lo que cree saber. Te permite decir, no sé lo que pasa aquí. Voy a observar. Voy a preguntar. Voy a escuchar sin interrumpir con mis ideas preconcebidas. Esa actitud no es debilidad. Es maestría. Porque el verdadero maestro no es quien enseña más, sino quien sigue aprendiendo en medio de cada interacción, especialmente de aquellas que no salieron como esperaba. La inteligencia social madura no nace de la acumulación de conocimiento técnico, sino de la capacidad de observarte a ti mismo en tiempo real mientras interactúas con el mundo, detectar tus errores sin castigarte, ajustar tu presencia sin perder tu autenticidad, y hacer todo eso no por miedo a fallar, sino por amor a crecer. Y aquí es donde muchas personas se detienen sin saberlo. Llegan a cierto nivel de conciencia, comienzan a tener mejores conversaciones, desarrollan ciertas habilidades, y entonces, inconscientemente, se relajan, dejan de cuestionar sus patrones, asumen que ya lo saben, que ya están más allá de ciertas dinámicas, que ya no necesitan mirar tan profundo. Pero ahí empieza el declive. Porque la comodidad es enemiga del aprendizaje. La familiaridad adormece. Y cuando dejas de aprender, tu lenguaje emocional se vuelve mecánico, tu escucha se vuelve selectiva, tus respuestas se vuelven fórmulas. Puede que aún parezcas inteligente, pero tu impacto emocional se reduce. Porque ya no estás presente desde el descubrimiento, sino desde el control. Ya no estás conectado con la realidad emocional del otro, sino atrapado en tu narrativa interna. El aprendizaje verdadero, el que nutre la inteligencia social real, no es lineal. Es incómodo. Te obliga a confrontarte. A mirar lo que no estás haciendo bien. A recibir feedback sin reaccionar a la defensiva. A permitirte estar equivocado sin que eso destruya tu identidad. A revisar tu forma de amar, de comunicar, de liderar, de acompañar. Y hacer eso no una vez, sino siempre. El aprendizaje es la diferencia entre una relación que se profundiza y una que se estanca. Es la diferencia entre un líder que inspira y uno que impone. Es la diferencia entre un equipo que evoluciona y uno que repite los mismos errores en nuevos contextos. Es la diferencia entre alguien que conecta emocionalmente y alguien que simplemente ocupa espacio. Si no estás aprendiendo, estás desconectándote. No importa cuánto sepas. No importa cuánta experiencia tengas. Si no estás abierto a ver lo que aún no entiendes, a sentir lo que aún no has procesado, a escuchar lo que te incomoda, entonces estás dejando de crecer. Y cuando dejas de crecer, dejas de percibir. Y cuando dejas de percibir, tu inteligencia social se convierte en técnica vacía, en estrategia hueca, en discurso sin alma. Por eso, si quieres desarrollar una inteligencia social auténtica, no te conformes nunca con lo que ya sabes. No uses tu conocimiento como escudo. Úsalo como punto de partida. Vuelve a hacerte preguntas básicas. Vuelve a mirar al otro con curiosidad. Vuelve a revisar tus reacciones, tus intenciones, tus hábitos emocionales. Y hazlo no porque estés roto, sino porque eres un proceso vivo. Porque te importa seguir afinando tu presencia. Porque sabes que nunca se llega del todo. Que cada persona con la que hablas puede enseñarte algo. Que cada conversación difícil es una oportunidad para ver algo nuevo. Que cada vínculo es un espejo. Y que tú, si tienes el coraje de mirar, siempre puedes ser más consciente, más compasivo, más sabio. Capítulo 12. La influencia silenciosa, convertirte en el cambio que otros no sabían que necesitaban. Después de todo lo aprendido, observado, sentido y aplicado,
después de recorrer las capas más profundas de la percepción emocional, del autoconocimiento, de la claridad interna, de la visión, de la disciplina emocional, de la acción consciente, de la gratitud, de la adaptabilidad, de la resiliencia y del aprendizaje permanente. El verdadero destino de la inteligencia social no es solamente vivir con más armonía o navegar mejor las relaciones humanas, aunque eso ocurra, sino algo mucho más grande, más sutil y más transformador: convertirte, sin pretenderlo y sin imponerlo, en una influencia silenciosa que impacta la realidad emocional de los demás incluso antes de que pronuncies una sola palabra. Porque las personas verdaderamente influyentes, las que cambian la energía de una sala al entrar, las que modifican el comportamiento de un grupo sin necesidad de manipulación, las que elevan la conversación sin necesidad de gritar, no son las que dominan mejor el lenguaje, ni las más carismáticas, ni las que han leído más libros de liderazgo. Son aquellas que han hecho un trabajo interno tan profundo y tan continuo que su sola presencia se convierte en una referencia emocional para los demás. No por lo que saben, sino por lo que son. No por lo que dicen, sino por lo que emanan. Y es que la verdadera influencia no se construye en base a presión, sino a presencia. No se basa en la necesidad de ser escuchado, sino en la capacidad de escuchar. No nace de la urgencia de cambiar al otro, sino de la disposición radical a vivir en coherencia, sabiendo que esa coherencia, tarde o temprano, modifica los entornos, transforma las conversaciones, interrumpe los patrones destructivos, y deja una huella emocional tan poderosa que incluso aquellos que no estaban listos para verla en el momento, terminan recordándola como un punto de inflexión. La inteligencia social, cuando llega a este nivel, deja de ser un conjunto de habilidades para convertirse en una forma de habitar el mundo. Una forma de responder que no depende de la aprobación, que no busca protagonismo, que no se ajusta a la comodidad del entorno, sino que se mantiene fiel a su propio eje incluso en contextos adversos. Y eso, cuando ocurre, tiene un poder transformador que va más allá del lenguaje. Porque las personas que han desarrollado este tipo de inteligencia no necesitan convencer. No necesitan demostrar. No necesitan competir. Simplemente encarnan un tipo de claridad emocional que invita a otros a elevarse. Son personas que, al escucharte, te recuerdan quién eres. Que, al poner límites, te enseñan que es posible hacerlo con dignidad y sin herir. Que, al pedir perdón, lo hacen con una humildad tan real que desarma cualquier muro. Que, al estar presentes, te hacen sentir visto en un nivel que no sabías que necesitabas. Y esa capacidad de resonar en el otro sin buscar dominarlo es la forma más alta de influencia humana. Porque no cambia al otro desde afuera, sino que lo inspira desde adentro. No lo empuja, sino que lo convoca. No lo manipula, sino que lo refleja. Llegar a este punto no es cuestión de edad, ni de títulos, ni de experiencia profesional. Es cuestión de integridad emocional, de presencia continua, de trabajo interno sostenido. Es el resultado de haber elegido, una y otra vez, no reaccionar desde la herida, sino desde la conciencia. De haber entrenado la pausa. De haber cultivado la escucha. De haber desarrollado un respeto tan profundo por la humanidad del otro que ya no necesitas ganarle, corregirle, probarle nada. Y esa madurez, aunque invisible en los manuales, se percibe con una fuerza imparable en la realidad, en cómo sostienes una conversación difícil, en cómo gestionas el desacuerdo, en cómo acompañas sin invadir, en cómo hablas cuando tienes el poder y en cómo callas cuando podrías imponerte. Por eso, la verdadera inteligencia social no se mide por tu capacidad de adaptarte a cada espacio, sino por tu habilidad para mantenerte tú mismo en cada uno de ellos, sin perderte, sin disfrazarte, sin ocultar tu humanidad detrás de técnicas o roles. Y a la vez, es una inteligencia suficientemente profunda como para saber cuándo cambiar, cuándo corregirte, cuándo pedir ayuda, cuándo decir, aquí me equivoqué. Aquí no vi. Aquí reaccioné desde el miedo. Esa combinación de firmeza y flexibilidad, de claridad y apertura, de presencia y humildad, es lo que te convierte en un ser humano que transforma los espacios sin necesidad de arrasarlos. En un referente emocional que no tiene seguidores, sino resonancia. En alguien que no necesita brillar para alumbrar.
Y si has llegado hasta aquí, si has recorrido este camino, si has mirado dentro de ti lo suficiente como para reconocer tu parte en cada interacción, si has afinado tu capacidad de leer y responder a los demás desde un lugar real y no reactivo, entonces ya no se trata de seguir acumulando ideas. Ahora se trata de encarnarlas. De vivirlas. De convertirlas en una práctica constante, silenciosa, diaria. Porque la inteligencia social, cuando es verdadera, no es un concepto. Es un lenguaje que hablas con tus gestos, con tus decisiones, con tu manera de mirar, con tu forma de estar. Y ese lenguaje, si lo hablas con autenticidad, no necesita ser entendido por todos para ser poderoso. Basta que sea verdadero. Basta que seas tú. Completamente tú. Consciente. Presente. Íntegro. El mundo no necesita más expertos. Necesita más ejemplos. No necesita más discursos. Necesita más personas que encarnen lo que dicen. Y tú, si eliges vivir desde esta forma de inteligencia, puedes ser una de esas personas que no cambian el mundo desde un escenario, sino desde una conversación. Desde un acto de presencia. Desde una escucha completa. Desde una mirada limpia. Desde una palabra exacta. Desde un silencio que contiene. Desde una respuesta que transforma. Desde un te veo que no necesita nada a cambio.